que puede ser sorpresiva o no, porque estábamos hablando de eso fuera de cámaras, de Ursula von der Leyen a Montevideo. Recibimos a Ignacio Bartesagui, doctor en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad Católica. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Buen día, ¿cómo andan? Bienvenido. Bienvenido. ¿Es sorpresa o no es sorpresa que venga hoy Ursula von der Leyen a Montevideo? Bueno, que venga ella es histórico. Es histórico. Por supuesto que sí. Lo que no es tan sorpresa es el avance que se dio en las últimas semanas en las negociaciones. Porque la semana pasada en Brasilia llegaron a un acuerdo, quedaban algunos detalles, pero sí avanzaron bastante. Pero la participación de la presidenta de la Comisión Europea, lo que en definitiva adelanta, es que se viene a anunciar algo, ¿no? Porque una autoridad de estas características no viene a Montevideo si no tiene algo que decir, ¿no? Y el tuit que puso en los últimos minutos lo confirma, digamos, ¿no? Confirma que la importancia que le está otorgando este acuerdo. La Comisión Europea lo ha hecho desde tiempo atrás, una puja muy grande entre lo que es la Comisión Europea y los Estados. O sea, la supranacionalidad de la Unión Europea versus lo intergubernamental, ¿no? Esto está resumido entre Francia y algunos países europeos, pero fundamentalmente Francia y la Comisión. Entonces, el hecho de que Úrsula esté presente indicaría que sí, que se va a anunciar por lo menos el cierre de las negociaciones, el cierre técnico. No quiere decir que estamos firmando hoy el acuerdo, mañana el acuerdo, ni mucho menos. La duda que se me generó cuando me enteré de esta visita de Ursula von der Leyen es que justo en este momento está toda esta situación con Francia, la visita hace pocos días de Macron a la Argentina, en la que habló con Milei de este tema y se oponía fuertemente a este acuerdo. ¿Por qué en este momento entonces? Bueno, porque primero que es una nueva Comisión Europea, entonces es un debe que tiene la presidenta de la Comisión Europea desde tiempo atrás. Está este problema de Francia y otros países europeos que empiezan a tener también una visión muy negativa contra el Pacto Verde, porque eso no hay que confundir. Gran parte de los reclamos de los agricultores europeos no es solo por el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es algo bastante menor. Nosotros lo ponemos en el centro, pero el Mercosur es poco importante para la Unión Europea. Somos el 1 y poquito por ciento del total del comercio de la Unión Europea. De Francia el 0,9%. No somos nada y no podemos crear un impacto tan grande desde el punto de vista comercial. La discusión se confunde porque es más profunda que eso. Hay algo atrás que es esto aprobado en el 2020, que es el Pacto Verde, que tiene una dimensión de exigencias normativas, de controles, técnicos, ¿no? Claro. Y de controles para los agricultores que los hacen perder competitividad. Por eso ese reclamo quizás es legítimo. Lo que pasa es que se entrevera todo porque tenemos esto del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es un componente más, digamos, de la discusión que quieren dar los agricultores. Entonces, la Unión Europea quiere dar un mensaje fuerte de que esto lo va a avanzar independiente, porque es un mensaje de apoyo al Pacto Verde también, ¿no? Y por otro lado, lo que tenés es una Unión Europea que necesita tener cierto éxito en política internacional en un momento de mucha incomodidad, porque tiene una guerra en Ucrania, una guerra en su territorio, tiene el conflicto en Medio Oriente, la guerra en Medio Oriente, la cual tampoco tiene una participación tan activa y debería, tiene esta guerra geopolítica entre China y Estados Unidos donde está más como espectador. Entonces el hecho de acercarse al Mercosur y tener un diferencial tan grande ahora con todos los países de América Latina cerrando con el Mercosur, bueno, desde el punto de vista geopolítico es bien relevante. Ahora, ¿qué quiere decir cerrar el acuerdo técnico? Es decir, ¿cuál es? Claro, porque este no se firma. Claro, lo que pasa Es decir, ¿se cierra el paquete y eso es lo que va a los parlamentos europeos? se cierra el paquete, que es lo que pasó en 2019. Ahora, lo que ocurre es que la Comisión Europea negocia con supranacionalidad. Quiere decir que lo que es lo económico, o sea, lo comercial, va directo al Consejo Europeo, donde ahí hay que destrabar igual los bloqueos políticos, y después al Parlamento, no a los parlamentos nacionales. Ajá. Los otros dos bloques que tiene este acuerdo, que son de cooperación y políticos, sí tienen que ir por todos los parlamentos. Pero existe la vigencia provisional. Quiere decir que lo que es bajar aranceles, que es lo que muchos están esperando, podría entrar en vigor sin tener que pasar por todos los 27 parlamentos europeos. ¿Cuánto proyectás que pueda durar este tramo formal para llegar efectivamente a la firma oficial? Ya solo revisar jurídicamente el acuerdo puede llevar un año y traducirlo a los idiomas europeos, año y medio. Y si no, parece nada en el medio, porque podría ocurrir lo mismo que pasó en 2019. Claro. Por eso hay que ser cautos. Lo de mañana va a ser histórico, el anuncio, si se da, es histórico y todo indica que se va a dar, pero también tenemos que reconocer que ya ocurrió esto. El contexto cambia porque en 2019 vos tenías Bolsonaro muy fuerte contra el cambio climático, como todos sabemos, entonces eso era muy incómodo para el Parlamento Europeo. Y además se aprobó el Pacto Verde en el 2020, que le exigía a la Unión Europea
puntos que no se exigen en el acuerdo del Mercosur. Por eso se renegoció y se incorporaron nuevos compromisos ambientales. Pero claro, ahora podría ocurrir que el Parlamento no se sienta cómodo con declaraciones de Milei vinculadas con la Agenda 2030. Y entonces que no quieran la foto con el Mercosur. Y esto se vuelve a trabar. O sea, pero el primer paso es cerrar las negociaciones técnicas. Y eso es lo que va a ocurrir mañana. Y eso me parece que junto a otras cosas que van a pasar el mañana en el Mercosur, lo transforman en una cumbre histórica. Hablaste recién de que hay una nueva Comisión Europea que quedó conformada con las últimas elecciones que tuvieron. Me interesa saber cómo quedó, en qué es nueva, en qué aspectos es nueva, cómo quedó distribuida la correlación de fuerzas europeas en este grupo. Bueno, en realidad la correlación de fuerzas sigue muy centrada en ella, en la presidenta de la Comisión Europea, que es reelegida, ¿no? Entonces, su visión vinculada, muy polémica, vinculada a las exigencias de la Unión Europea en una gran cantidad de aspectos, sociales, culturales, vinculado al apoyo a Ucrania, los temas ambientales, han generado muchas críticas en otros países europeos, como por ejemplo Hungría, que empiezan a tener otras visiones, la relación que se va a tener con algunos otros actores. Entonces, en ese sentido, lo que hace la presidenta es intentar acelerar su agenda anterior postergada. Y eso es un apoyo muy fuerte al Pacto Verde y un apoyo muy fuerte a que nosotros vamos a liderar en cambio climático y en todo lo que tiene que ver con compromisos ambientales, y un apoyo muy fuerte a este acuerdo que tiene que ver con eso. No es el centro de la cuestión, pero tiene que ver con eso. Entonces, por eso, el contexto político favoreció. Porque hay otra cosa que favoreció también, que es Lula. Lula apoyó mucho este acuerdo en esta instancia porque necesita mañana, en el Mercosur, mostrar un resultado. ¿Para qué? Para contener a Milei. Mañana vamos a escuchar un discurso de Milei muy fuerte. Eso es lo que dicen desde Argentina. Lo pueden matizar quizás con el resultado que se espera del cierre de las negociaciones con el, pero va a ser fuerte. Y va a ser fuerte acompañado por la calle Pou, porque la calle Pou va a seguir insistiendo con la flexibilización. Entonces, Lula, ¿qué va a decir? Estamos ahora con el acuerdo Mercosur Europea cerrado. ¿Cuál es el apuro de la flexibilización? ¿Cuál es el apuro de irse o no de Mercosur si ahora tenemos un éxito? Entonces, ese contexto desde Europa, muy centrado en su agenda anterior, que tiene que tener resultados, que era parte de la crítica, y lo que pasa en la región, terminó favoreciendo a que mañana sí o sí se tenga que anunciar. ¿Pero a Lula le conviene mostrar en una posición inflexible en tanto al Mercosur como tal, o es favorable también a una relativa apertura? Todavía no es favorable a una relativa apertura y además menos lo va a hacer cuando tiene todo a favor para sostener su posición, porque Orsi ha sido muy claro en que va a seguir un poco la línea de Lula en este sentido. Tenés a Paraguay que apoya a Lula en este sentido, tenés a Bolivia, ahora que no se olviden como miembro pleno. Entonces, en ese escenario Milei queda solo, porque la calle Pou se va. Y eso es lo que ahora Lula va a decir, bueno, si tenemos van a repasar las negociaciones en curso, Uruguay le va a traspasar a Argentina la presidencia, pero va a decir, bueno, está la presidenta de la Comisión Europea en una cumbre histórica anunciando el cierre técnico de las negociaciones. O sea, es una carta muy fuerte para desactivar el argumento del Mercosur es inoperante, no avanza, claro, no logra. Es un argumento muy fuerte que debería, que es riesgoso, porque vos me podrías decir, pero esto ya lo anunciaste en 2019, estamos casi en 2025. Y ojo, porque eso podría llevar a que el Mercosur ahora es un éxito total en negociaciones internacionales y por eso no insistimos más en la flexibilización. Que de cierta forma es lo que está planteando el próximo gobierno uruguayo, es decir, la flexibilización, yo no voy a ir por ahí. Entonces yo creo que lo importante acá es decir, hay que valorar el éxito con la Unión Europea, no olvidándose que cada vez hay menos para repartir, que demoramos 25 años en cerrarlo, y no olvidar que es muy difícil su entrada en vigor, que va a demorar tiempo, podría llevar 3, 4 años, y que es muy difícil además que se dé. Entonces yo creo que la flexibilización o la discusión sobre un Mercosur más abierto al mundo debe persistir. Es en eso en donde yo no comparto esto que ya me parece que se esboza de lo que quiere hacer el próximo gobierno de Orsi vinculado a política internacional. Orsi fue a hablar con Lula a Brasil, que es su primera casi actividad luego de ser electo, sí, a pesar de que Lula venía a Uruguay. Rarísimo. Bueno, una señal política. O sea, porque a ver, todo lo que se podía interpretar eso. Y bueno, y eso es una interpretación muy clara de decir, mi política va a ir para ahí. Yo digo alineamiento automático y algunos se enojan. Bueno, ponerle que no es automático, pero va para ahí. Es claro que la política exterior de Uruguay va a estar muy centrada en Lula. En apoyar al liderazgo de Brasil en el Mercosur. Exacto, y los mensajes han sido claros. O sea, vamos a ir a la región, vamos a desactivar la bilateralización y no hablamos de TLCs y no hablamos del TLC con China. Con esta discusión que incluso se generó con COSE. ¿Eso qué es? Eso es, de cierta forma, enfriar
todo lo que se venía haciendo desde tiempo atrás vinculado a flexibilizar el Mercosur. Y bueno, y hasta negar un poco la importancia de los TLCs, que también lo ha hecho Done. Sí, ¿cómo lees eso de que los TLC pasaron de moda? Y bueno, No es que y mañana, ¿qué va a hacer Done? ¿Va a decir que no es un TLC lo que se está anunciando entre el Mercosur y la Unión Europea? ¿Pasaron de moda? ¿Los hechos le pasan por arriba ese comentario? Él hablaba de hacer sí acuerdos binacionales o acuerdos que sean como un eslabón más en las cadenas que se generan en el mundo, pero no formalmente un TLC. No entiendo. ¿Es lo mismo, decís vos? El planteo de Done, por supuesto, es un economista muy preparado, debería conocer del tema y yo creo que conoce el tema. Me parece que lo que está haciendo Done es ajustar un poco su posición a los intereses políticos del Frente Amplio. Tiene sentido. ¿Cuáles son los intereses No es lo que, políticos? bueno, el Mercosur, no flexibilizar y no hablar de tratados bilaterales. Entonces, por eso lo que hago es el TLC es mala palabra, está pasado de moda. No, hay que explicarla. Pero acá tenemos un TLC del Mercosur. Pero además, Este de hoy es un TLC del Mercosur. Pero es un TLC. Por eso, es lo que estoy diciendo. Claro, entonces, ¿por qué negás un TLC? Es un TLC del Mercosur. Pero creo que la negación no viene por los TLCs del Mercosur, viene por los TLCs bilaterales. Viene por decir esto que se dijo, de que el TLC con China es una tontería. Pero bueno, no es una tontería, porque digo, aparte no es algo que lo haya hecho solo la calle Pou. Recuerden que el TLC también lo quiso negociar Tabaré Vázquez. Esto es de blancos, de colorados, de frente amplistas, no es solo. Entonces, en Uruguay existía cierto consenso básico en que la apertura era importante, que la flexibilización del Mercosur era importante, que la modernización del bloque era importante y que, por supuesto, que los tratados bilaterales son un instrumento muy utilizado todavía, porque se confunde. Dice, no, Estados Unidos es el que no los usa, porque ya están en una política proteccionista desde tiempo atrás y ahora se va a acentuar con Trump. Pero el resto del mundo lo sigue usando, los TLCs. La propia Europa está cerrando ahora con el Mercosur, cerró con Nueva Zelanda, los TLCs que ha cerrado China, otros países de Asia. Entonces, ¿por qué amputarse esa posibilidad de los TLC? No, decime que no querés seguir adelante con la misma estrategia del otro gobierno. Me parece que es más claro y más sincero. Pero no me digas algo que es técnicamente incorrecto, que es los TLCs están pasados de moda. ¿Y es riesgoso esta posición que aparentemente va a tomar el nuevo gobierno del Frente Amplio vinculada al concepto de que no es urgente flexibilizar el Mercosur? Y me parece que es una pérdida de oportunidad. Uruguay tiene que seguir apoyando esa posibilidad porque además tenés del otro lado a Milei, que vamos a ver mañana que lo va a seguir planteando independientemente de la Unión Europea y jugando con la carta del TLC con Estados Unidos, que está lejos, porque no es tan automático esto que porque me llevo bien con Trump o con Marco Rubio o con Elon Musk cierro un TLC en 15 minutos, ¿no? En una administración tan proteccionista como la de Trump. Es un poquito más complejo que eso. Pero esa carta está y la juega. Entonces, ¿por qué vos no la vas a jugar esa carta? Si es que la jugaste siempre. No la vas a jugar por razones políticas, porque preferís ir a la visión de Lula. Pero no toda la visión de Lula favorece los intereses de desarrollo económico. No, bueno, de te Uruguay. podrían contestar como la jugué siempre y nunca terminó de dar un resultado, voy a redirigir los esfuerzos a tratar de encontrar pactos que sean más inmediatos y en definitiva redunden mejor en la gente. Pero ¿cuál es la política internacional de Lula vinculada a los acuerdos bilaterales? No es una economía súper proteccionista. Entonces, eso tendría sentido para otro tipo de juegos que tenés que tener con Brasil, la agenda bilateral, lo que estás haciendo en fronteras, las obras binacionales de infraestructura. Eso va a seguir adelante, es un socio súper relevante. Claro que está muy bien ir a ver a Lula. La discusión es cuándo lo fue a ver el presidente electo. Por eso decimos que ahí hay una Antes señal. del Mercosur. Claro, antes de la cumbre del Mercosur, antes de resolver hasta su propio gabinete, casi 2 días después de ser electo y un día después de ver a la calle Pou. Me parece que el mensaje es muy claro. Y todo lo que se está hablando es más político. O sea, yo lo que digo es, claro que Brasil es muy relevante, pero lo que Brasil plantea en política internacional y en el Mercosur no está ajustado a los intereses de Uruguay. Lo que está ajustado a los intereses de Uruguay es lo que escuchamos en la cumbre pasada de Asunción, el discurso de Diana Mondino, la ex canciller. Eso Uruguay lo firma. Y en un momento lo firmaban todos los partidos políticos. ¿Qué es lo que decía? La ex canciller argentina, ¿no? Ex canciller argentina. Ex canciller argentina, y vamos a escuchar, por lo que me han adelantado, algo muy similar de Milei ahora. Se va a ratificar. Y ¿Qué puntos clave? Los puntos clave fundamentalmente es la flexibilización. Buscar la forma, no de tener que irse, porque Milei lo plantea un poco blanco-negro, porque es Milei. Entonces dice, me voy si no se resuelva este tema de la flexibilización. Pero ¿cuál es el punto? El punto es muy parecido al que planteó Uruguay y la calle Pou. Nos deben permitir avanzar bilateralmente cuando no hay acuerdo. Dado que el bloque no es lo que dijo que iba a ser en la década del 90, somos otra cosa, nunca vamos a hacer lo que dicen los papeles. Lo que dice Argentina es, yo acepto cerrar acuerdos bilaterales
que sean independientes al resto de los miembros. Y ese es el punto. ¿Y eso para Uruguay está mal? O sea, ¿el gobierno del Frente Amplio va a decirle que no a una posibilidad de un TLC bilateral con China o con el propio Estados Unidos de surgir esa opción? Bueno, Porque- ahora las pistas que aparentemente aparecen arriba de la mesa es que va a desestimar toda esa Sí, posibilidad. sí, y yo creo que es un gran error, porque por otro lado hablamos de desarrollo económico. ¿Y cómo vamos a explicarle a la población que el desarrollo económico tiene mucho que ver con la apertura del país, con las reformas internas vinculadas a la cantidad de medidas proteccionistas que todavía tenemos? Entonces, si vos me hablas de desarrollo económico, no me digas que te vas a amputar la posibilidad de instrumentar los tratados de libre comercio, que históricamente han sido un fenómeno, uno de los fenómenos más importantes de la globalización económica. No, yo creo que ahí el riesgo de politizar o de que tengamos una política exterior muy en base a la ideología, nos puede afectar el pragmatismo que Uruguay necesita. Porque toda esta teoría de volver a la región, de estar juntos en un mundo convulsionado, sí, eso está bien, pero miren que las cosas van por otro lado. Perdón Lo que que demuestran las insista de relaciones nuevo. internacionales es el pragmatismo. Vamos a hacer un Perdón, pragmatismo, ¿no? Sí, perdón que insista de nuevo con el punto. ¿A vos te parece que la única manera que tiene Uruguay de conectarse con las economías de otros países es a través del esquema del TLC? ¿No puede haber otra alternativa? Lo que pasa es que Uruguay no es un país de renta baja, ni de renta media, ni un país pobre, ¿no? No somos un país pobre. Entonces, con países de nuestras características y por las reglas multilaterales, esto es la OMC, por las reglas que tenemos de esta organización que regula el comercio, vos no podés cerrar a cualquier acuerdo comercial. Los socios tuyos cierran determinados tipos de acuerdos que siguen siendo los TLCs. Podés conseguir alguna ventaja en alguna apertura, ¿no? Pero eso no es un TLC, eso es algo muy puntual que no es lo que Uruguay debe apostar. Uruguay, por las características que tiene, debe apostar a cerrar tratados de libre comercio, que es lo que cierran los países de las características de Uruguay. Ok. Entonces, ese es el punto, ¿no? ¿Cómo tenemos que interpretar la salida del embajador chino a la prensa, que no es algo tampoco muy frecuente, y las cosas que dijo? Bueno, sí, y esa jugada de primero con Orsi y después con Cose y diciendo cosas distintas. Bueno, lo que pasa es que para China es muy importante que no se deje, que no se olvide la posibilidad bilateral y del TLC. No le conviene eso, porque China en el fondo sabe, y el embajador por supuesto que lo sabe, que Brasil todavía no está dispuesto a cerrar un TLC con China. Entonces, esto que nos dijo Lula hace tiempo atrás, ¿se acuerdan? Con la calle Sí, Pau al como lado. que quedaba bien con los dos. Tranquilos, vamos a cerrar el acuerdo con la Unión Europea y después vamos a iniciar negociaciones con China. Bueno, yo no lo creo. Para mí eso va a ser toda retórica. Sí podemos escucharlo, pero va a ser retórica. Entonces yo creo que lo que hace el embajador es, no olvidamos el TLC, porque de vuelta, un poco lo que se llama recién, los TLCs, ese es lo que tiene Australia, Nueva Zelanda con China. Bueno, fue lo que dijo el embajador chino justamente. De Exacto, hecho, los nombró. Lo Dijo, nombró sus específicamente. principales competidores ya tienen un TLC con nosotros. Porque al final es eso, más allá de la cantidad de normas que involucran los TLC, porque eso es otra cosa. La profundidad, vos en un TLC es un instrumento que en un mundo proteccionista y cerrado te da garantías jurídicas. Porque no solo bajas aranceles en los TLCs, en realidad negociás muchas otras normas que hacen posibles los negocios, ¿no? En bienes y en servicios. Entonces ahí vos lo que tenés es un embajador que me parece que apropiadamente te dice, no te olvides que tus competidores principales tienen TLCs. Entonces, si vos después querés exportar vino a China, ¿no? Que no nos vendría nada mal exportar más vino a China. Es un gran mercado, un gran consumidor. O sea, Australia solo le exporta $1.000 millones de vino a Australia. Entonces nosotros, bueno, pero si ellos pagan 0 y nosotros pagamos 13, 14% de arancel y además estamos lejos, bueno, al final es eso. No es tan difícil de entender. Hay que bajar aranceles y eso se hace en el marco de los tratados de libre comercio. Ahora, lo que yo pido a la próxima administración es que sea sincero, que no confunda a la gente diciendo, este mundo ya no va más. No, ese mundo sigue estando. Yo por algún motivo no lo quiero. Perfecto, si no lo querés está ok. Me queda una duda sobre el posible acuerdo Unión Europea-Mercosur y todo esto que hablamos al principio de la Agenda Verde y cómo puede jugar para las posibles exportaciones de Uruguay hacia el mercado europeo, si hay que corregir, si hay que ajustar los controles, en fin, las vacas que puedan salir, si tienen que estar, bueno, de otra manera. Siempre sí, ahora se postergó un año la discusión, entonces tenemos más tiempo en todo lo que tiene que ver con esta reglamentación de la deforestación y la degradación forestal, pero van a venir más en el marco del Pacto Verde. Entonces yo creo que sí, que Uruguay es verdad que hoy cumple, en relación a otros países de la región, está mejor preparado, pero eso implica más trámites, más costos para los exportadores. Ojo, ¿no? Yo creo que Uruguay debe prepararse a lo que se llaman estas nuevas normas emergentes. Lo que pasa es que nosotros estamos tan atrasados en esta película de comercio internacional que seguimos hablando de aranceles.
Pero el mundo ya no habla de aranceles, habla de este tipo de normas. Y nosotros, claro, estamos un poco anticuados con la discusión porque nosotros todavía seguimos pagando aranceles muy elevados a nuestros productos agrícolas y agroindustriales. Entonces nos olvidamos a veces de esta discusión. Uruguay está preparado para llevarla adelante y para afrontar estas exigencias que se van a venir, fundamentalmente en la Unión Europea, pero ojo, hay que prepararse con tiempo para que eso no sea un costo más para los exportadores, porque bastante caro ya es producir en Uruguay como para seguir agregando cada vez más trámites, más costos y más complicaciones. En Francia acaba de caer el gobierno en una moción de censura bastante insólita, en el sentido que la votaron desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Coincidieron ahí. Coincidieron, quizás sea un signo de los tiempos. ¿Cómo queda? Francia ha sido el gran opositor a este acuerdo. ¿Qué implica esta caída del gobierno? Bueno, yo creo que es un traspié que la presidenta de la Comisión Europea también aprovecha. Hay una distracción ahora en Francia en temas mayores y creo que eso favoreció de cierta forma, es algo de suerte en esto de que se pueda anunciar. Ajá. Porque un Macron debilitado no es lo mismo que un Macron fortalecido. Y Macron está debilitado ya desde su... Claro, y de hecho ayer desde el se tiempo habló de atrás. que si puede seguir adelante con su gobierno. Exacto, primero se cuestiona eso y segundo, que la fuerza es fundamental. Hay otros países que están en contra del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Pero Francia se queda liderado históricamente esto. Y lo ha liderado fundamentalmente por mensajes indirectos a la Comisión Europea en otros temas, como decíamos hoy. Porque realmente el impacto económico comercial de este acuerdo para la Unión Europea es bajísimo. No es eso. Incluso nosotros también que nos ponemos en una posición de algo más de carne, bueno, después negociamos eso. Hay que cerrar lo que tenemos ahora porque las dos partes ya perdieron mucha credibilidad después de 25 años. Entonces ahora vamos a festejar que mañana se hace cerrado estas negociaciones técnicas, pero vamos a ser cautos también a decir, che, miren que esto ya pasó, ahora sí, por favor, que entre en vigor. Porque si no entra en vigor, los usuarios, nada, queda en un titular, en una cumbre histórica que podemos analizar todos, pero al final los exportadores, los importadores siguen pagando los mismos aranceles que hace no sé cuántos años, ¿no? Ignacio Bartesagui, muchas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, un placer. Muy amable, gracias. Muy amable. Vamos a una tanda.